a presentar a la segunda expositora, que es la doctora María del Socorro Castañeda Sánchez. Ella tiene estudios de abogada, titulada en la Universidad del Norte, tiene especialización en gestión pública de instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, es magíster en administración de empresas y liderazgo de la Escuela de San Pablo en Madrid, mediante convenios Cerrejón United, tiene estudios en Derecho Disciplinario en la Universidad Externado de Colombia, su experiencia laboral de más de 20 años en labores jurídicas en derecho en entidades públicas y privadas, más de 11 años de experiencia en la Procuraduría General de la Nación como abogada, supervisora de primera línea en Cerrejón por más de 3 años, directora de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, desde hace 3 años asesora jurídica de la Universidad de la Costa, consultorio jurídico, es directora del canal de YouTube en Derecho Disciplinario, de María del Socorro Castañeda, es miembro consejero por Colombia de la Federación Interamericana de Abogados, es directora del Colegio Colombiano de Juristas, capítulo Costa Atlántica. Bueno, doctora María del Socorro Castañeda Sánchez, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, Mabel. Gracias a todo el cuerpo directivo de los abogados de Córdoba. Gracias por esta invitación. Bueno, voy a tratar temas sobre derecho disciplinario y ética profesional del abogado. En esta presentación vamos a tratar los dos aspectos, el disciplinario como tal y el derecho disciplinario del abogado. Me pareció que es un tema, no son iguales, son concomitantes y a su vez el uno se nutre del otro. Antecedentes constitucionales. Me parece importante traer a colación todo lo relacionado con nuestro país en razón a la Asamblea Nacional Constituyente del año de 1990. Como bien sabemos, Colombia estaba sumida en un oscurantismo a través del narcoterrorismo. No obstante, todas las fuerzas del Estado, incluidos los estudiantes, se unieron en algo llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia. Y bueno, salimos adelante, logramos una Asamblea Nacional Constituyente pluralista con diferentes actores, todos de distintas vertientes, políticas, jurídicas, diferentes credos religiosos, docentes públicos, privados, el mismo sindicato, la empresa, la industria, y todos se unieron para sacar adelante una constitución mucho más vehemente, coherente, dinámica, que se ajustara a lo que nuestro país necesitaba en esos momentos, con mecanismos de participación ciudadana claros, con jurisdicciones ordinarias, constitucionales, que en un momento determinado pudieran salir adelante y pudieran sacar adelante a nuestro país. Importante también establecer que dentro de nuestra constitución política tuvo como fuente legal el derecho disciplinario. El derecho disciplinario como tal se soporta dentro de nuestra constitución política. Surgen entonces fuentes de carácter obligatorio y fuentes auxiliares del derecho. Dentro de las fuentes obligatorias que se suceden, tenemos el artículo 230 de la Constitución Política, donde determina que nuestra ley como tal es imperativa para la aplicación por parte de los jueces en todo el contexto, en todas las decisiones que se vayan a tomar a nivel nacional. Este artículo 230, que es constitucional, también está concordado por el 29 de la Constitución Política, el cual también determina lo que es el soporte de todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico respecto al derecho de debido proceso. En Colombia como tal, el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Y como bien sabemos, en Colombia y en el resto de nuestros países democráticos de América Latina, nadie puede ser juzgado sino conforme a la ley preexistente a los actos que se imputan ante un tribunal competente y observando las normas propias de cada juicio. Asimismo, la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. La presunción de inocencia en Colombia es algo fundamental. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No obstante, en nuestro país y en algunos países de América Latina estamos sufriendo situaciones muy adversas dentro del proceso. Las notificaciones prácticamente se están haciendo por vía de los medios de comunicación y las redes sociales se están utilizando también para intronizar o inclinar un proceso en determinado sentido, fracturando lo que es la dignidad del ser humano, la reserva del proceso y sin aún tener una conclusión, una decisión de carácter judicial, prácticamente ya se está condenando al ser humano. Entonces hay una fractura real de lo que es la presunción de inocencia, aunque toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante una sentencia, sí se está sucediendo en Colombia que esa presunción está quedando en ciernes porque realmente hay una estigmatización de carácter moral y social cuando se sucede el inicio de algún proceso disciplinario, penal o un proceso que se pueda suceder ante la Contraloría por un detrimento patrimonial. Entonces, como abogados, debemos ser muy cuidadosos, como lo manifestaba el doctor Jesús, debemos cumplir, tratar de ser reservados de ese secreto profesional, llevarlo en su máxima expresión, salvo como él mismo lo señaló y en Colombia también se sucede cuando alguna autoridad competente nos exija revelarlo a efectos de evitar cualquier situación o cualquier delito que pueda afectar la vida de un ser humano. Dentro de las fuentes auxiliares del derecho, también nuestra Constitución política contempla lo que son los principios de equidad, jurisprudencia, principios generales del derecho, la doctrina como tal y la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué subrayé los principios generales del derecho? Porque esos son el objeto de nuestra disertación. La jurisprudencia constitucional también tiene arraigo dentro de nuestra Constitución en el artículo 243, donde determina que a través de una serie de planteamientos se pueden aplicar doctrinas a casos posteriores. Es importante también establecer, y me parece fundamental, hay en Colombia una sentencia que es la C, o fue expedida la C-899 del año 2011, donde los profesionales del derecho debemos ser muy cuidadosos en el ejercicio de nuestras funciones. Nosotros como tal podemos ejercer la función de asesorar o como consultores, o por el otro lado podemos ser litigantes, abogados litigantes como tal. Y en ambos casos ejercemos nuestra labor de abogado con un deber ético. Debemos ser personas idóneas, comprometidas y cumpliéndole a la sociedad esa función social que nos exige el derecho. ¿Qué sucede cuando hay una fractura o un quebrantamiento de lo que es nuestro deber como abogados? Entonces aquí suceden varias situaciones muy importantes. La primera, si somos abogados como tal y ejercemos dentro del Estado colombiano nuestra profesión y tenemos la misión de representar al Estado y por alguna situación incurrimos en alguna falta disciplinaria, entonces, por un lado, tenemos una relación especial de sujeción con el Estado colombiano y eso no lo debemos olvidar. Si esa relación especial se fractura
por el incumplimiento de un deber. En el caso del abogado que ha sido contratado para que pueda desempeñarse como tal dentro de la función pública, cumpliendo unos fines que no cumplió, le sobreviene un proceso de carácter disciplinario estatal. La ley 734 determina que puede ser investigado por incumplir esa misión, fracturando el deber sustancial que tenía por no cumplir con la relación especial de sujeción que el Estado colombiano le imponía. Y por el otro lado, que aquí viene lo delicado, también puede ser investigado por el Consejo Superior de la Judicatura. Hay quienes manifiestan que está siendo investigado 2 veces por el mismo hecho. No obstante, la Corte en esta sentencia C899 del 2011 dijo, no señores, no está siendo investigado 2 veces por el mismo hecho, porque una cosa es ejercer la profesión de forma indebida y otra cosa es el deber funcional que tiene ante el Estado colombiano. Y son 2 situaciones totalmente diferentes y pueden llevarse a cabo procesos concomitantes. Además, si hubiese un detrimento patrimonial, también te podemos como abogado investigar por eso. Y si hubiese un problema de carácter penal, si hubiera una fractura del bien jurídico tutelado, recordemos que el bien jurídico tutelado es aquel donde se suceden una serie de condiciones por parte del Estado que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de una sociedad. Y si eso se quiebra, también puedes dar lugar a una investigación de carácter penal. Y si a eso le sumamos evasión de impuestos con la DIAN, también pudiera ser investigado por eso. Entonces, obsérvese que tenemos multiplicidad de investigaciones que aparentemente son por un mismo hecho, pero realmente están fracturando ordenamientos distintos. En Colombia tenemos que ser muy cuidadosos en el ejercicio de la profesión porque podemos estar incursos en cualquier momento en problemas disciplinarios si no estudiamos, si no conocemos el derecho, si no tenemos ese deber de lealtad, de asesorar de forma correcta a nuestro cliente. Y frente a lo que les estoy exponiendo es importante, les traje esta sentencia que me parece que recoge muchos principios de nuestro derecho y de la exposición presentada ahora por el profesor Jesús. La sentencia T316 del año 2019. Donde una abogada ejerce su labor ante la Telefónica en la ciudad de Bogotá y desarrolla o firma un contrato, el contrato C131 del año 2008 del 22 de enero. Esa abogada como tal laboraba para una oficina jurídica. Esa oficina jurídica le concede a ella la representación y la asesoría ante la Telefónica de Bogotá de actuaciones administrativas y jurisdiccionales en tema de publicidad engañosa. Es decir, que ella recibía a los usuarios de servicios para luego interponer recursos en un momento dado de apelación. Más adelante, en el año 2012, la misma abogada contrata con la Dirección para la Protección de Consumidor de la Delegatura de la Superintendencia para elaborar proyectos de decisión de recursos de apelación de los usuarios que ella misma asesoraba en primera instancia. Obsérvese que esta es una situación contrapuesta porque por un lado ella estaba adelantando en la estructura de esas quejas que podían dar lugar a recurso y por el otro lado ella también estaba proyectando las decisiones de segunda instancia ante la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esta es una situación que a todas luces atenta contra la lealtad del cliente, afecta la confianza dentro de la sociedad. Hay una contraposición real de los intereses de los sujetos que ella realmente está representando y está incursa en una falta disciplinaria. Falta disciplinaria, nosotros como en Colombia
estamos regidos por la ley 1123 del año 2007. Y esa ley es la que rige la ética profesional del abogado. Esa es una ley ponderada que determina una serie de deberes, derechos, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, donde el abogado como tal debe ser muy cuidadoso para no estar incurso en este tipo de situación. Pues bien, la falta se tipifica en el artículo 34 del literal E de la ley 1123 del año 2007. Y con fundamento en ello, ella es sancionada el 16 de septiembre del 2013 con exclusión de la profesión. Se ratifica esa decisión el 8 de junio del 2016 y ella argumenta que hay una atipicidad de su conducta, que definitivamente ella estaba incursa en un error invencible, que su conducta como tal, ella sufrió como una especie de confusión porque consideraba que no había tipicidad de la conducta como tal, que ella no era consciente de la fractura de los deberes y que por ende la sanción que se le impuso a título de dolo en primera y segunda instancia no estaba debidamente fundamentada, que era una sanción demasiado fuerte para ella y que en casos similares el Consejo Superior de la Judicatura estaba imponiendo sanciones mucho menores, como lo era una suspensión en el ejercicio de la función, de pronto hasta con una multa, pero que ya una exclusión de carrera era una falta que nunca se había visto en el país. Ella solicita el amparo constitucional por violación al debido proceso. El Consejo Superior de la Judicatura no admite esta situación porque le dice que le respetaron el derecho al debido proceso con todas las garantías que el país le ofrece, como son, primero, pues, tener un abogado, ser representada, presentar pruebas, solicitar pruebas, determinar cuáles son las pruebas que le son favorables allá dentro del proceso, establecer cuáles no le son procedentes, hacer alegatos de conclusión, presentar recursos en el evento en que fue sancionada, en primera, en segunda instancia. Es decir, que ella realmente no le fue violado el debido proceso como tal. La Corte Constitucional, en revisión, escoge esa sentencia y determina que, primero, que la Corte como tal quiere hacer claridad que no es una tercera instancia. En Colombia se respeta mucho lo que es las competencias de las jurisdicciones. El Consejo de Estado tiene la jurisdicción de primera y de investigar y de sancionar a los abogados como tal. Y entonces, en esta situación, la Corte Constitucional no es un tribunal de instancia. De todos modos, como se está revisando este proceso, vale la pena establecer lo siguiente. Primero, la señora argumenta defectos fácticos. Es inaceptable esa postura por parte de ella, porque realmente el juez se apoyó en un material probatorio que fue incorporado de forma legal al proceso. No hubo error en el examen por parte del juez como tal al momento de tomar la decisión. Mucho menos las pruebas fueron incorporadas al mismo de forma caprichosa o arbitraria. Asimismo, se toma en cuenta dentro del proceso decisiones de carácter judicial con pruebas obtenidas de forma legal. No hubo ilicitud en cuanto a la inclusión de pruebas dentro del mismo. La buena fe del juez
de los dos jueces que fueron la jurisdicción de la Judicatura, la seccional de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura, ambos jueces como tal actuaron de buena fe. En cuanto al defecto sustantivo por ausencia de tipo de conducta, la decisión judicial tiene como fundamento la norma que no es aplicable. Aquí la norma como tal se aplicó de la forma como debía ser. La norma era pertinente, la norma estaba vigente, la norma no era inexistente. Por lo tanto, ella no puede predicar un defecto sustantivo por falta de interés contrapuesto. Y en cuanto a la determinación del verbo rector, ella manifiesta que al momento de endilgar o de estructurar la falta disciplinaria, el juez como tal, el juez disciplinario, toma en cuenta 3 verbos rectores: el asesorar, el patrocinar y el representar, y que ella considera que ha debido ser utilizado uno solo a efectos de tipificar como tal la conducta. No obstante, la Corte Constitucional le manifiesta que en Colombia se puede tomar la estructura completa de la norma con los 3 verbos como tal, que nosotros somos un país muy flexible y donde se entiende a las claras en qué consistió la fractura de su deber funcional. Que no puede utilizar esto para eximirse de responsabilidad. En cuanto a los defectos sustantivos por la inaplicación de las normas al deber de sancionar de forma razonable y proporcional a la gravedad de la falta, ahí sí la Corte le asiste razón y le dice, efectivamente, en cuanto a la culpabilidad, el dolo como tal que se le está indilgando no tiene las estructuras y pienso que le pueden, ahí hay una fractura a lo que fue el debido proceso. No hubo razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a la gravedad de la falta y en razón a eso, señores, le voy a devolver el proceso al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que estructure solamente en lo relacionado con la culpabilidad y pueda nuevamente hacer el estudio y la estructura. Asimismo, le aconsejo al Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá que no tome solamente como causal de atenuación el alegato de la abogada, que es que no tenía antecedentes disciplinarios. Eso es un paliativo, pero las atenuaciones son muchas. Y hay que tener en cuenta también que esta señora tenía un cargo muy importante, que tenía conocimientos muy especializados, que no era cualquier abogada nueva dentro del ejercicio de la profesión y que ella sí debía tener un conocimiento de lo que estaba sucediendo. No obstante, en Colombia, el juez disciplinario, el juez constitucional es muy respetuoso de las competencias que existen en Colombia y él no va a entrar a tomar esa decisión. Quien toma la decisión debería ser el Consejo Seccional de la Judicatura en primera instancia y luego en segunda instancia, y le dan un mes para que reestructure esa sanción en cuanto a la culpabilidad. Entonces, como podemos observar, somos un país que, si bien es cierto, tiene gran cantidad de jurisdicciones, también lo es que somos respetuosos de las competencias jurisdiccionales que se suceden entre una jurisdicción y otra. Otros casos que les quiero traer. Principio de favorabilidad. Sabemos que en Colombia el principio de favorabilidad también tiene asiento de carácter constitucional, donde en materia penal y disciplinaria también
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se va a aplicar de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Quise traerles este caso que no es desde el punto de vista ético profesional, pero sí tiene que ver con aspectos de carácter disciplinario. Contempla el derecho disciplinario como tal y recoge lo que es el principio de favorabilidad, y por eso se lo quise traer y mostrar. La sentencia T-233 del año de 1995. Un capitán de la policía que pertenece a la estación 24 de la Policía Metropolitana de Bogotá, ejerce por 13 años su labor, tiene una hoja de vida intachable, 11 condecoraciones, 63 felicitaciones, y labora en ese departamento del 7 de diciembre del 92 al 20 de marzo del 93, o sea, en ese comando último labora. Él laboró en la policía por 13 años, desde el año 87 hasta el año 93. Se sucede dentro del comando una investigación por parte de Armería, porque hay una pérdida sistemática de armas. Y lógicamente, pues, se logra establecer la pérdida como tal, mucho armamento perdido, y se establece que un suboficial era el que hurtaba las mismas. Se le inicia proceso disciplinario a esta persona y penal además. No obstante, al comandante, este último, que es Edwin Rizo Rivas, que era capitán, también se le sigue un proceso disciplinario, pero no por el hurto de las armas, sino por negligencia, porque si él tenía la responsabilidad de la dirección de ese comando, él responde porque hubo una negligencia en la verificación y en el ejercicio de sus funciones al no velar por que ese armamento estuviera en su sitio. En razón a eso se le aplica una sanción por falta disciplinaria, por negligencia, y es sancionado con una separación del cargo. Luego de eso, el 19 de octubre del año 94, la Dirección General de la Policía determina que no lo va a separar del cargo, sino que lo va a destituir y le va a colocar como pena accesoria un lapso de 5 años para no ejercer funciones en ningún estamento del Estado. El artículo 39, ordinal 15, literal C, y el 40 del decreto ley 2584 del 22 de diciembre del 2003 le impone esa sanción. De aquí surgen aspectos muy importantes. Primero, él fue, aquí hay una línea de tiempo, como todos pueden observar en la diapositiva que les presento. Él fue sancionado con una primera ley que era benévola, que decía que nada más iba a ser separado del cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que no iba a tener una anotación en su hoja de vida, sino que solamente se iba a retirar y pudiera ejercer funciones de carácter de seguridad en otro organismo del Estado o en otras dependencias de otras entidades, pues que no fuera la Policía Nacional. No obstante, con este decreto ley 2584, la situación a él se le hace mucho más gravosa y es separado del cargo. Ese asunto llegó ante el juez laboral en Bogotá, quien estableció que él demanda por una violación al debido proceso y porque su superior jerárquico, es decir, la Dirección General de la Policía, no tuvo en cuenta el artículo 31 constitucional, donde determina que la sanción no se le puede hacer más gravosa a la persona que está interponiendo un recurso cuando es apelante único. Artículo 31, y tiene plataforma constitucional, donde en muchos países también de América Latina eso también sucede. No obstante, es sancionado, es separado del cargo, es destituido y es inhabilitado. Es decir, la situación más gravosa que pudiera ocurrir.
La justicia constitucional determina que esta persona definitivamente sí se le violaron sus derechos y se le da la orden a la Dirección General de la Policía que se suspenda provisionalmente esta decisión hasta cuando la jurisdicción contenciosa administrativa, porque estamos hablando de un acto administrativo, la jurisdicción contenciosa resuelve. Va en segunda instancia ante la Corte Constitucional el asunto y la Corte determina lo siguiente. Si bien es cierto, hay una fractura, quedó debidamente aprobado, el artículo 31 de la Constitución Política no fue tomado en cuenta. La autoridad administrativa encargada de resolver el proceso le hace mucho más gravosa la situación a la persona. Hay situaciones de violaciones fundamentales graves que son desfavorables para el implicado, y me disculpan que puse la palabra grave con B labial y era con B labidental, entonces ahí les pido disculpas. En razón a esos, la Corte Constitucional manifiesta que es importante tener en cuenta el tema de las competencias y que no podemos, como Corte, entrar a solicitar una suspensión provisional porque eso solo es competencia del contencioso administrativo. Y lo que sí podemos hacer como Corte Constitucional es inaplicar esa norma y se solicita la inaplicación de la misma y se le da un término de 4 meses al comandante para que demande ante la jurisdicción contenciosa administrativa y esta sea la que determine qué va a suceder en los próximos tiempos. Entonces, esa norma, la sanción como tal se inaplica por 4 meses, protegiendo el derecho fundamental de la persona que está siendo pues sometida a esa situación. Otra de las sentencias que quise traer es una sentencia muy importante frente al tema de la docencia, el homosexualismo y la homosexualidad, que aquí determina qué es homosexualismo, y los efectos. ¿Por qué la traje? Porque quise mostrarles los efectos jurídicos que de ella se producen. Me parece importante porque el principio de favorabilidad no es un principio plano donde la ley favorable se aplica de preferencia a la permisiva o desfavorable, a la restrictiva o desfavorable, sino que muestra claramente cuáles son los efectos que se pueden suceder cuando se toma una decisión de favorabilidad. Principio de favorabilidad. En Colombia surge la ley 277 del 14 de septiembre del año de 1979, donde se sanciona, se considera causal de mala conducta el homosexualismo, así lo determina la ley, y las prácticas sexuales que de ella se determine. Dice que son las prácticas aberrantes o algo así. La ley 200 del 28 de julio del año 95, lógicamente ya estamos en una nueva constitución, acuérdense de la constitución del 91, ya venía operando. Esta es una ley, esta es una constitución garantista donde los derechos fundamentales del ser humano son lo más importante, la integridad, la dignidad del ser humano. Esta ley como tal dice, no, eso ya no, eso es letra muerta. Y esa conducta como tal queda eliminada de la Constitución, como falta disciplinaria. Más adelante, el decreto 1726 del 6 de octubre del año 95, que es un decreto emitido por la Presidencia de la República, revive esa conducta. El asunto llega a la Corte Constitucional y la Corte manifiesta varios aspectos. Primero, cuando usted vaya a hablar de homosexualidad, recuerde que la palabra es homosexualidad, no homosexualismo, es una acepción mal empleada. Segundo, la homosexualidad en Colombia está protegida constitucionalmente.
no es algo, no hay que satanizarla, no hay que verla como una enfermedad. La misma psiquiatría, antropología, biología y la Organización Mundial de la Salud la consideran una condición del ser humano. No es algo que atenta per se contra los demás seres dentro de una sociedad, mucho menos contra los educandos. Entonces, es importante en Colombia ese respeto a lo que son, a lo que es la condición del ser. Recordemos que estamos ante un estado distinto, un estado social de derecho, donde la dignidad es lo más importante. En ese orden de ideas, determina también la Constitución que no es válido y no es jurídicamente permitido que un decreto administrativo deje sin efecto lo estipulado por una ley legislativa, por una ley. Entonces, el decreto 1726 del 6 de octubre del año 95 pretendió subrogar la ley 200 del 28 de julio del 95, ley importante en Colombia, que contemplaba nuevas conductas de carácter disciplinario y abolía otras, como esta que estamos observando. Entonces, en razón a eso, no tiene piso legal que un decreto vaya a revivir aspectos de otro decreto, haciendo caso omiso a una ley y a unas estructuras constitucionales que rigen en este país, donde deja a un lado la dignidad del ser y entra a contemplar aspectos anacrónicos que ya son obsoletos y que no están consagrados ni regidos por nuestro derecho como tal. De esto surgen varias situaciones. Hay efectos del principio de favorabilidad. Entonces, la ley 200 como tal se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Es decir, que el decreto 2277 del 14 de septiembre del año 79 queda sin piso legal. Es decir, la conducta como tal no existe. Pero hay varias situaciones que surgen aquí. ¿Qué pasa con los procesos disciplinarios que vienen en curso? De primera y de segunda instancia, pues no pueden continuar, desaparecen como tal. El operador jurídico no puede continuar y no puede emitir sentencia al respecto. El proceso termina, se archiva como tal. ¿Y qué pasa con los procesos donde hay docentes que han sido sancionados en razón a su condición de homosexualidad? Y aquí viene lo importante. Determina la Corte Constitucional con fundamento en los efectos del principio de la favorabilidad. Hay que eliminar la sanción de los antecedentes disciplinarios de la Oficina de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. Segundo, acuérdese que ese docente también a través del Ministerio de Educación fue desescalafonado, fue retirado del ejercicio de la profesión de docente y nunca más pudo regresar. Entonces, reincorpórese al docente al escalafón, reintégrese en su trabajo y le da la posibilidad, le dice, consideramos que esa norma le ha generado una serie de perjuicios. Usted puede demandar ante la jurisdicción encargada del mismo. Entonces, obsérvese que en este principio de favorabilidad también se suceden una serie de efectos con unas connotaciones bastante importantes en materia legal, porque ese docente va a regresar, nuevamente se le regresa a su dignidad o se le respeta su dignidad, y Colombia como tal está en estos momentos con unos procesos dinámicos de apertura y de protección a derechos, y esos derechos de esas personas pues son respetados en nuestro país. Finalmente, quiero manifestar que Colombia es un país respetuoso del debido proceso, donde se respetan los principios de tipicidad, de favorabilidad, del indubio pro reo, de inocencia, de igualdad, de impugnación legal. Las estructuras del derecho disciplinario son unas estructuras
que son inamovibles, donde la falta disciplinaria se estructura a través del respeto a todo lo que es la legalidad. El principio de tipicidad, la adecuación típica, el tipo como tal debe existir para adecuar dentro de la conducta que se ha sucedido. Lo que es la antijuridicidad, también en respecto a al quebrantamiento de los deberes por parte de esa persona, de ese sujeto disciplinable. Entonces, ese sujeto como tal tiene derecho a que se le respeten esos principios dentro del proceso. Y bueno, como ya lo había manifestado, la inocencia, la igualdad, la impugnación procesal, que son las mismas garantías procesales que se suceden sobre el sujeto disciplinable a lo largo del proceso. No se puede empeorar la situación por parte de la persona que está siendo objeto de una investigación. El doble juzgamiento, la persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho, más si debe tener la posibilidad de tener las 2 instancias. La oralidad es muy exigente en Colombia, ya estamos en ello y debemos estar lo suficientemente preparados como abogados para poder defender a nuestros clientes. El ejercicio del derecho a contradicción es fundamental. La inmediación, la publicidad y la imparcialidad. Debe haber siempre imparcialidad por parte de los operadores jurídicos y la persona también que está tomando las decisiones, porque en estos momentos en materia disciplinaria una parte es el operador, una cosa es el operador jurídico, que es el que instruye el proceso, y en la otra está el juez disciplinario, que es el que toma las decisiones. Esas son como avances legales y constitucionales que le dan transparencia a nuestro proceso disciplinario. Bueno, esta es mi presentación. A todos muchas gracias por la oportunidad que me han brindado. Les envío la ficha técnica de donde fueron presentados estos conceptos, y a todos muchas gracias. Muchas gracias, doctora María del Socorro Castañeda, realmente una excelente exposición, la verdad que muy, muy interesante, con todos los antecedentes constitucionales en su país, en Colombia, el debido proceso, los principios generales del derecho, bueno, todas las causales por las cuales puede ser investigado un abogado por incumplimiento funcional, cómo es el procedimiento disciplinario, y el análisis de las sentencias muy, pero muy interesante, ¿no? También el tema del principio de favorabilidad, entre tantos otros. Así que, doctora, muchas, muchas gracias.